tema de la Defensoría del Pueblo es un tema que es apasionante hoy en día. ¿Por qué? Porque es una institución que existe en la mayoría de los países del mundo. Por ejemplo, en los países que forman parte de la Unión Europea es un requisito indispensable que los países tengan Defensoría del Pueblo para formar parte de ese grupo comunitario. En América, la mayoría de los países también tienen defensoría. En los Estados Unidos, es decir, que es una institución garantista de los derechos y que viene a defender directamente a los ciudadanos. Este tema lo hemos dividido en 13 puntos para su desarrollo, que son los siguientes. 1, una pequeña introducción que haré. 2, su origen. 3, el concepto. 4, la legitimidad democrática del defensor del pueblo. 5, la coercitividad de sus decisiones. 6, la efectividad de su gestión. 7, la base normativa. 8, la estructura orgánica. 9, el desarrollo de su actividad. 10, los informes y publicaciones. 11, el desarrollo en el continente americano y los países hispanohablantes. 12, las posibilidades para Cuba. Y 13, las conclusiones. El defensor del pueblo tiene una base estrictamente legal y está basado en el Estado de Derecho. ¿Por qué decimos Estado de Derecho? Decimos que es basado en el Estado de Derecho por 3 aspectos esenciales. Primero, tiene una supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir una supremacía constitucional? Que tiene un rango constitucional donde todos los países en su constitución dedican un artículo o varios para determinar, es decir, explicar cómo funcionaría la Defensoría del Pueblo en sus respectivos países. Tiene un segundo aspecto que es la división de poderes. La división de poderes famosa de Montesquieu, donde un poder no limita el funcionamiento de otro, pero sí exige un cumplimiento adecuado de sus funciones. Y es uno de los aspectos esenciales para de la democracia, para que pueda funcionar esta institución. Y un tercer aspecto que es la legalidad de la administración. La legalidad de la administración quiere decir que las administraciones, los estados, deben tener un estricto cumplimiento de las leyes. Primeramente, ya como dije, de la Constitución de la República, pero además de las demás instituciones, leyes, decretos, leyes, cumplimiento estricto para que pueda funcionar la Defensoría del Pueblo. Hay que decir que el defensor del pueblo es un colaborador crítico del Estado. ¿Qué quiere decir colaborador crítico? Ayuda al Estado en sus funciones, pero ¿de qué manera? Señalando los aspectos negativos que afectan a la ciudadanía, al ciudadano en sentido general o sencillamente a un ciudadano de manera particular. ¿Cuál es su origen? El origen del defensor del pueblo está dado, el documento que se tiene, que pudimos encontrar por primera vez donde aparece, es la Constitución sueca de 1809. En la Constitución de 1809 aparece redactado como un documento de defensa de los derechos de las personas. Imagínense, hace ya más de 200 años, y donde surge como una entidad de origen parlamentario, con el encargo de velar de el buen funcionamiento y la buena administración a favor de los derechos de los ciudadanos. Es un funcionario público. Los primeros países como Nueva Zelanda también, que aparecen en aquella época, los parlamentos designaban al defensor del pueblo para que ayudara a los ciudadanos a encontrar solución a diferentes problemas y principalmente de los abusos de la administración del Estado. El concepto. El defensor del pueblo, o ombudsman, como se le suele decir popularmente en la mayoría de los países, en los países hispanohablantes, defensor del pueblo, pero en los países europeos, ombudsman, que es una palabra netamente sueca,
es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante los abusos que puedan hacer los poderes públicos. Este es, a modo general, el concepto. Vamos a analizar muy sencillamente 3 palabras. Bueno, la autoridad o el Estado, los derechos y tercero, los abusos, es decir, el Estado, los ciudadanos y los abusos que puedan cometer, es decir, los funcionarios públicos respecto a las personas. La legitimidad democrática. Se dice que su legitimidad democrática radica en que en todos los casos procede de una elección parlamentaria, es decir, es el Parlamento, en algún lugar pudiera ser el Congreso, en Cuba en un futuro pudiera ser la propia Asamblea Nacional, la que elige el defensor del pueblo después de haber pasado por un periodo inicial de selección, que puede ser por un concurso de oposición o sencillamente por una elección, pero siempre hay un aspecto esencial que tiene que haber una mayoría cualificada. También debe haber anteriormente un debate público para conocer las características de esta persona y finalmente el candidato debe ser sometido, por supuesto, al escrutinio por el grupo parlamentario que lo va a elegir. Es decir, que hay una legitimidad dentro de su elección y que es democrática. La coercitividad de sus decisiones. Es algo paradójico, pudiéramos decir, que las decisiones del defensor del pueblo no son coercitivas, es decir, no son vinculantes, no obligan a las entidades, al Estado, a cumplir. Pero posteriormente tendríamos que ver y analizar cuál es la importancia entonces, si en definitiva no son vinculantes. Y por otra parte, su capacidad de control reside sobre todo y esencialmente en la razonabilidad, en la persuasión de sus argumentos. Es decir, que se razonan a través de resoluciones los argumentos que van a tener las entidades del Estado para decir que cuando son sometidas por situaciones o decisiones que argumenta el defensor del pueblo. La efectividad de su gestión. Es decir, a diferencia de lo anterior, el defensor del pueblo, por experiencia, hay una experiencia acumulada, que una buena parte, la mayoría de sus recomendaciones son atendidas por los poderes públicos. ¿Por qué? Porque tienen unos razonamientos adecuados, son muy ciertos, es decir, analizan las situaciones que los ciudadanos se acercan y en base a determinados dictámenes de ley, porque hay que decir que los defensores del pueblo primero tienen una preparación. En la mayoría de los casos, el defensor del pueblo es un letrado, esencialmente de la ciencia jurídica, que tiene una preparación, y además, como diríamos a continuación, o en elementos posteriores, el defensor del pueblo también se auxilia de una serie de personas e instituciones que lo ayudan en su funcionamiento. Pero es importante decir que las decisiones son siempre atendidas por las instituciones y los poderes públicos. Se ha instituido como una defensa de la ciudadanía sobre los excesos de los poderes públicos, como explicamos desde el inicio, es decir, desde su inicio y hasta la actualidad. Su función es velar por los excesos de los poderes públicos y actuar en consecuencia. Su base normativa. La base normativa, como explicamos, está esencialmente en la Constitución. La Constitución de los Estados, se sabe que es la ley de leyes, por eso decíamos que hay, inicialmente que tiene que haber un Estado de Derecho, tiene que haber una supremacía de la Constitución, no se pueden violar los principios constitucionales porque se basa fundamentalmente en elementos constitucionales su funcionamiento. La finalidad es la persuasión, como decíamos, y la mediación. El módulo es un órgano personal y además colegiado. Personal
porque es una institución que se elige como institución, una persona que es el defensor del pueblo, pero colegiado porque sus decisiones dentro de el defensor, es la defensoría, a diferentes, se colegian las decisiones para someterlas a los estados. El ámbito territorial es, bueno, como se define dentro de los países. En Cuba podría ser nacional, provincial y municipal, que es la estructura que tiene el país, nuestro país. La especialización, bueno, derechos humanos, derechos en sentido general, los derechos fundamentales, derechos civiles y otros derechos que son objetos de el defensor del pueblo. Además de esto, el defensor del pueblo tiene una independencia. Por eso también siempre recaemos y recalcamos lo de el Estado de Derecho, porque el defensor del pueblo es independiente, aun cuando es elegido, electo por el grupo parlamentario en el poder, pero luego no se somete a ninguna entidad, es independiente. Su estructura orgánica, el defensor del pueblo está conformado por una entidad esencial o principal a nivel nacional, pero tiene varios adjuntos. Los adjuntos funcionan con el defensor del pueblo en su ámbito nacional, pero además, como explicaba anteriormente, en las diferentes provincias o municipios. También se forman oficinas de adjuntos donde el defensor puede delegar determinadas tareas a estos adjuntos. Se hace una selección también de los adjuntos, como se selecciona también el defensor del pueblo. El defensor es quien designa a los adjuntos para trabajar en los diferentes niveles de su trabajo, de su competencia, y además pueden ser cesados por el propio defensor del pueblo, estos adjuntos, por las causales ya establecidas. Es decir, no por capricho ni por ninguna intromisión de ningún otro de los poderes, sino sencillamente por causales que ya se encuentran establecidas. El desarrollo de sus actividades. Los defensores del pueblo, es decir, la defensoría, realizan una serie de investigaciones sobre las quejas, sobre los petitorios, sobre las diferentes denuncias que se presentan en la defensoría, y con estos expedientes que se incoan dentro de la defensoría, se procede a realizar una serie de dictámenes que son enviados a la entidad que esté vinculada al hecho o a la situación que se esté dando, y estas entidades sí están obligadas, aunque no están obligadas a cumplir lo que en definitiva dice el defensor o los dictámenes, pero sí están obligados a por lo menos dar una explicación a sus superiores de las situaciones, las denuncias y los aspectos que son sometidos a criterio de la defensoría. El defensor sí puede exigir a las entidades, a las empresas, a los que prestan su servicio, determinadas acciones de fiscalización para que en su entidad valoren las situaciones que el defensor le está poniendo en su consideración. Y en cuanto a su desarrollo, hay tres cuestiones esenciales que son las que conoce el defensor del pueblo. Número uno son las quejas, número dos los petitorios y número tres las consultas. Es decir, que estas son las situaciones generales que pone en manos del defensor del pueblo los ciudadanos, que son a lo que en definitiva el defensor se debe. Finalmente, el defensor, valorando las quejas, las situaciones, realiza informes. Estos informes se pueden realizar en cualquier periodo, pero generalmente hay una práctica de hacer estos informes anualmente. A finales de cada año se hace un informe donde se explica sobre un aspecto específico, si es el caso por la importancia que tiene, o sencillamente de casos generales
por ejemplo, las tendencias, cuando hay determinados hechos que se repiten con mucha frecuencia, bueno, se hace un informe al respecto. O cuando hay un hecho que ha suscitado y tiene una importancia muy grande, bueno, también el defensor hace estos informes que se llaman informes defensoriales, donde se ponen en descubierto o se explican o se señalan deficiencias que en definitiva afectan a los ciudadanos. Desarrollo del defensor del pueblo en el continente americano y en los países hispanohablantes. En cuanto al defensor del pueblo en los países hispanohablantes, la mayoría de los, o la mayoría no, todos los defensores del pueblo en los países están registrados o pertenecen a la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Esta federación hace congresos, hace determinadas reuniones, se hacen informes, se valoran las situaciones específicas de los países que pertenecen y finalmente se intercambian las situaciones que aparecen en los países y de la experiencia de un país sirve al otro y tiene una efectividad muy efectiva, ¿no? Dentro de los países que la integran. Sobre todo estos informes tienen una importancia en relación al trato en los países miembros con relación a los derechos humanos. El modelo que se ha seguido en los países iberoamericanos es el modelo español y no el de los países, por ejemplo, del resto de los americanos o del resto de Europa, pero sí esencialmente el español, que se adecua muy bien a las situaciones que tienen los países hispanohablantes. Esta institución, que ya lleva más de 200 años, como explicábamos inicialmente, tiene una efectividad muy grande para los países y creemos que en nuestro país también puede ser aplicado el defensor del pueblo. En Cuba existían, como saben, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que era una de las instituciones que garantizaba la democracia y muchos de los aspectos que forman, como explicaba anteriormente, el Estado de Derecho. A partir de 1959 a la fecha se le ha dado determinada lectura y se han trasladado las cuestiones que estaban dentro de la Constitución, se han sacado a determinadas leyes, pero consideramos que el regreso del Tribunal de Garantías Constitucionales pudiera ser uno de los aspectos esenciales para que con posterioridad pudiera instaurarse, ¿no?, en nuestro país la Defensoría del Pueblo como un ejercicio democrático y que ayudaría a mejorar la Defensoría del Pueblo en nuestro país. Hoy día es imprescindible, sobre todo cuando se conoce que se están actualizando determinados aspectos vinculados a violaciones de derechos humanos, de derechos ciudadanos, de derechos en sentido general, y que en definitiva pudieran mejorar el patrón constitucional actual y puede ser muy bien objeto de cambio. Y a modo de conclusiones, nosotros que hemos visitado defensorías del pueblo en otros países, por ejemplo en Eslovaquia, estuvimos allí con la defensora del pueblo, en Perú con el defensor que fuimos recibidos, consideramos que hay una serie de aspectos que muy bien ayudarían, como venía explicando, a poner en la práctica el criterio de defensoría del pueblo en nuestro país. Desde las estructuras nuestras de la Asociación Jurídica Cubana, por sencillamente los objetivos de nuestra actividad, muy bien están a tono con este tipo de defensoría de los derechos y pretendemos muy humildemente poner en práctica este tipo de ayuda, de defensa de los derechos de los ciudadanos en lo sucesivo y sencillamente
tratar de coadyuvar, ayudar a mejorar esta situación en nuestro país. Doctor, quisiera hacerle una pregunta sobre el tema que usted ha tratado tan interesante de la Defensoría del Pueblo. ¿Usted cree que sería necesaria la creación de una Defensoría del Pueblo en Cuba? ¿Por qué? Bueno, sí. Primero, como explicaba, la Defensoría del Pueblo es un amigo del Estado, es decir, un colaborador crítico del Estado, sería un colaborador crítico del Estado cubano. Por tanto, sería muy factible que el gobierno, el Estado, hay que explicar algo, el defensor del pueblo es electo por la Asamblea, en este caso sería electo por la Asamblea Nacional. En Cuba hay muchos profesionales del derecho, profesores universitarios, jueces, fiscales, que en definitiva podrían, claro, no tendrían que dejar esas funciones, pero podrían venir y como defensor del pueblo, después de un ejercicio de oposición, por supuesto, para que de ser candidato y ser electo como defensor del pueblo y ayudar a mejorar, sí, en muchas situaciones concretas de defensa de los derechos de las personas, como un organismo independiente, aun cuando fuera electo por la Asamblea Nacional, sencillamente sin tener que responder a ningún organismo, sino a sus decisiones personales. Muchas gracias. Otra pregunta, doctor. A ver, usted dijo en su exposición que, si no entendí mal, que los criterios del defensor del pueblo no obligan a las autoridades a tomar determinadas decisiones. Entonces, si es así, si no son vinculantes, si no obligan, ¿por qué tenemos que pensar que van a ser escuchados y subsanados las violaciones que ellos señalen, si sus criterios no obligan a nadie? Muy bien, muy interesante esa pregunta. La práctica de la Defensoría del Pueblo en todo el mundo es que independientemente de que sus decisiones, sus resoluciones, sus dictámenes no son vinculantes, sin embargo son muy oídos por las entidades. ¿Por qué? Porque llevan un razonamiento jurídico y lógico, y además cuando se señalan las deficiencias son enviadas a los organismos involucrados, y los ministros, los administradores públicos, cuando observan esas cuestiones que están bien elaboradas, redactadas, sencillamente no pueden hacer oídas sordas de esas situaciones y tienen que tomar las decisiones y la toman. Entonces sí tiene una efectividad para las personas, para el Estado, y es una institución muy importante de nuestros días. Permiso, doctor, una pregunta. Si la Fiscalía es la garante de la legalidad y del derecho ciudadano, ¿para qué hace falta una Defensoría del Pueblo? Sí, en la ley de la Fiscalía, una de las funciones, la Fiscalía tiene varias funciones, y es algo que parece contradictorio, pero bueno, es así. La Fiscalía lleva la acción penal, tiene que ver con los derechos ciudadanos, tiene varias funciones, participa en todos los procesos, en los civiles, en los administrativos. Y efectivamente en todos los organismos, los tribunales, la Fiscalía, hay oficinas que atienden las quejas de los ciudadanos. Pero no es un organismo totalmente independiente. Los fiscales, como los jueces, como otros profesionales, se deben a determinadas partes de sus propios organismos a los cuales tienen que rendir cuenta, incluso deben consultar cuando van a tomar determinadas decisiones. Sin embargo, la Defensoría, el Defensor del Pueblo, sería independiente y solo como aquel apotegma o aquel postulado que dice que el juez debe obediencia solamente a la ley. Bueno, en este caso el Defensor del Pueblo sería algo así como que debería obediencia solamente a sus decisiones, y en este sentido, bueno, pues podría tomar decisiones sin tener en cuenta su jerarquía, porque es único, es un organismo unipersonal, y sus decisiones sencillamente obedecen a él mismo y no a otro tipo de entidad. Bueno, muchas gracias por la atención, y creemos que con esta modesta intervención
damos nuestro pequeño granito de arena para contribuir a mejorar el Estado de Derecho y los derechos en sentido general en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, doctor.